Luis tiene 9 años y vive en un barrio. Un barrio de esos que nosotros conocemos, porque crecimos en uno de ellos, ni tan lejos ni tan cerca del centro. Es un niño old school, de la vieja escuela. Prefiere pasar sus horas jugando a la pelota y no al GTA o al Last of Us. Se sentía un poco desplazado, sus amiguitos no jugaban con él. Estaba enojado con el sistema que no le daba una oportunidad de integrarse. Un día pasó a buscar a todos sus amigos, uno por uno, pelota en mano, para ir a jugar un fulbito en la plaza. Ninguno fue con él. Algunos ni siquiera le respondieron, le abrieron la puerta. Le gritaban desde la ventana que se quedaban jugando adentro de la compu o a la play. Otros tenían los auriculares puestos y ni siquiera se enteraron. Lo cierto es que se vio en la plaza solo. Buscó un poco de agua del bebedero y se puso a hacer un muñeco de barro. Cuando terminó pensó en dejarlo en la plaza para volver mañana a jugar con él. La tierra estaba agrietada, había sequía. Antes de depositarlo en la hendidura de la tierra, miró al muñeco y le dijo: ojalá esta noche cobres vida, así podríamos jugar mañana juntos. Y yo podría asustar a mis compañeritos. Esa noche llovió, después de mucho tiempo. Luisito pensó que su muñeco de barro se ahogaría en el agua. Pero mágicamente un rayo cayó cerca y la energía mezclada con el agua hicieron salir al muñeco de barro de la grieta. Tenía vida y era horrible. Y era gigante porque cada charco que pisaba le iba pegando un pedazo más de barro. Era muy feo, sobre todo su peinado. A las 11 de la noche se escuchó el timbre. Luisito gritó: voy yo, ma, antes de salir corriendo a la puerta. Cuando abrió la puerta, pudo ver como el monstruo, todo enorme, gigante y feo y mal peinado, todavía tenía un retazo de la remera de Carlitos enganchado a la boca. Justo en el momento en el que el monstruo abre sus fauces para tragarse a Luisito, se pudo escuchar como el niño gritaba de alegría: mamá, pibe, ganamos. Y esta pequeña historia es la que da puntapié inicial a esta cita de Honestidad Brutal. Quisiera agradecer, como siempre, al QTP, este Centro Cultural que te pasa, que nos atiende y nos recibe siempre. Es un lugar espectacular, un centro cultural que todos deberían conocer. También el agradecimiento al Banco Municipal que hace posible este tipo de desarrollo. El único banco municipal del país, el único. Todos los demás dependen de otros factores. Este es tuyo y mío porque somos de aquí, de la ciudad de Rosario. Le quería agradecer también a mis compañeros, ahí a mi querido Sebastián Cominelli, también a Agustín Fernández, que están encargándose de la parte de la producción y de lo que son los controles. Y ya le doy paso a quien es el invitado de hoy. Por segunda vez vamos a contar una infidencia, porque la primera sufrió, no sé cómo decirlo, Lost in Translation, vamos a ponerle, como la película. ¿Cómo te va, Tatu Vila? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Alejandro? Un gusto volver acá. Bueno, ahí está, un gusto, un gusto. La gente, no, tuvimos una charla que pensábamos que la iba a ver un montón de gente y al final terminó siendo bastante privada, ¿no? Sí, quedamos solo 4 testigos. Sí, bueno, a veces, nada, no está tan mal, ¿no? No, no está tan A mal. veces no está tan mal. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Esto Eh, es raro esto de hacer una remake de es una entrevista. raro. No sé vos cómo. Sí, yo voy a proceder al método griego, que es el de la famosa pizarra en blanco, que se llamaba la tabula rasa, ¿te acordás? Sí. En la cual no me acuerdo de nada, entonces va a salir bastante natural, ¿no? Perfecto. Lo que sí me acuerdo es, porque ya es un clásico, es que tengo que comenzar preguntándote: ¿por qué la ciencia? ¿Por qué no? Mm, En verdad, un poco el cuento que contabas, si iba para atrás, más que para mi infancia, mi adolescencia, yo no estaba solo, pero sí éramos un pequeño grupito de pibes que crecimos en la dictadura, que estábamos medio solos, en el sentido que no nos gustaba ir a bailar, no nos gustaba ir a jugar a la pelota, no íbamos a ver fútbol, queríamos hacer rock and roll.
y escuchar rock and roll, básicamente. Y había pocos conciertos en esa época y demás en la dictadura, pero uno siempre puede buscar, por suerte no tuvimos que armar un muñeco de barro, sino que fuimos generando una pequeña comunidad. Entonces, digamos, de adolescente yo siempre tuve un espíritu artístico. Y a veces parece que la ciencia es una cosa casi opuesta o contradictoria con respecto al arte, pero tienen dos aspectos en común, por lo menos para mí. A ver. Uno lúdico y otro creativo, porque en la ciencia vos podés tener un método, pero no tenés hoja de ruta, no tenés mapa, y si bien tenés un método para encontrar las respuestas, lo que no hay un método es para ver cuáles son las buenas preguntas. Ajá. Y entonces, las buenas preguntas es interrogarse sobre lo desconocido. Y bueno, y eso yo siento que es bastante cercano al proceso creativo de un artista. Por lo menos me la creo y me divierto, ya que no hago arte, hago ciencia. Y por lo menos en eso creo que tiene que ver con mi elección de, si la pregunta es personal, Sí, claro. ¿por qué hacer ciencia? Tiene que ver con esto, con mi vinculación con el arte, y creo que la ciencia también es una de las formas en que nosotros como humanos interrogamos al universo y nos interrogamos a nosotros mismos. Como te dije, voy a desplazar absolutamente todo lo que teníamos planeado para la primera entrevista. Es decir, vamos a hacer otra total. La primera salió bastante bien, quiero decir, y la desperdiciamos. Así que bueno, vamos a tratar de hacer una mejor, no parecida, digamos. Hablabas de lo que era un poco el método científico que, bueno, Descartes, un loco hace muchísimo tiempo, porque siempre hubo locos, no aparecen ahora. De hecho, yo hablaba de Luisito, del muñeco de barro, que salía de la grieta y tenía un peinado raro y asustaba a todo el mundo y se terminó comiendo hasta quienes le dieron vida. Y bueno, nada, cualquier semejanza con la realidad no es fruto de su imaginación. Pero como bueno, dijo Charlie, hay un monstruo en una peluca. claro, exactamente. Pero digo, Descartes generó un método científico, se fue a una cabaña, creo que en Francia, ¿no? Se fue a una cabaña, no me acuerdo si 6 meses, tampoco en ese momento de la historia, tampoco los tiempos eran demasiado como los contamos hoy, ¿no? Pero se fue, ponle 6 meses a una cabaña, se encerró solo y dijo, bueno, ¿cuál es el método científico? Lo que te pregunto con el tema de la física cuántica, ¿viene a cambiar un poco ese procedimiento de comprobación? Sí, en verdad lo que hay es cada tanto, primero no soy físico, aclaro, pero bueno, siempre lo que se da, y esto es un poco lo que planteó Thomas Kuhn, un historiador de la ciencia, se rompen paradigmas cuando se encuentra algo nuevo. Y el surgimiento de ya hace más de un siglo, de la física cuántica, la relatividad, ahí fue un quiebre de paradigma. Porque aparecieron nuevos conceptos que tenían que ver con lo microscópico, lo intangible, que eran conceptos que contradecían lo que uno llama el sentido común. Y el sentido común son las leyes de lo macroscópico, porque en definitiva, cuando Newton descubrió o planteó la ley de la gravedad, era algo que cualquiera podía verificar. Claro. Vos tenés algo, se cae, es atraído por la Tierra. Eso es lo que vos hablás de tangible, ¿no? Tangible, o sea, porque el mundo macroscópico. Claro. La física cuántica cambió el paradigma porque es algo que planteó una serie de postulados que eran indemostrables, pero que se aplican para describir el micromundo, las partículas, los átomos y las moléculas, pero que indirectamente sirve para predecir, ya más de 100 años después, lo que pasa a nivel químico y a nivel biológico. Pero hubo varios cambios de paradigma. En la biología, la estructura del ADN, 50 años después, también fue otro cambio de paradigma. Y lo sigue habiendo. Eso es lo bueno. Algo bueno de la ciencia es que no es algo que está escrito en la piedra. Esto yo lo digo siempre a mis estudiantes. Ajá. Lo que podemos estar haciendo ahora, lo que importa es hacer el experimento correctamente, con rigor, con honestidad. Después nos podemos equivocar en la interpretación. ¿Okay? Porque hay una parte de interpretación, Claro. o tenemos limitaciones en los experimentos. Pero alguien puede venir mañana y seguro que lo va a hacer mejor. Y va a entender algo que hasta puede ser opuesto. Entonces la ciencia, con ese método, se renueva a sí misma. Claro, pero probablemente parta de la base que vos tomaste. Totalmente. La corrija, pero ha servido lo que vos hiciste. Tu equivocación quizás ha servido para que otro no haga eso y se equivoque de vuelta y vaya por otro camino, ¿no? Exactamente. Cuando volviendo atrás para Descartes,
no desaparece porque hayan aparecido otras cosas. La ciencia es una construcción que tiene mucho de colectivo, sobre todo ahora que hay muchos desafíos desde el punto de vista experimental que uno solo, con un enfoque, no lo puede resolver, pero aparte es una construcción capa a capa cultural que se va haciendo a lo largo de los años. Claro. Con respecto, voy a volver hacia atrás, hacia tu historia personal. Después vamos a seguir con lo del asiento porque realmente es muy interesante y hay muchas cosas para preguntar sobre eso, ¿no? Porque también, y si querés te hago una cortita para ponerle un punto y aparte, y después seguimos, pero más desde lo social. ¿No entendés que esto que hablamos de la ciencia es una especie de construcción que toma el camino que alguien hizo anteriormente y después lo reprocesa, si querés, lo deja atrás, toma otro, pero lo toma en cuenta, no es que no lo mira. ¿No estamos perdiendo un poco en la parte social eso de mirar para atrás? Hay generaciones que vienen a plantearnos por allí que el mundo comenzó hace 10 años. Sí, bueno, eso yo creo que es una consecuencia indirecta de cómo han cambiado los medios de comunicación. Vos manejás la comunicación mejor que yo. Está la inmediatez. Claro. La inmediatez para los resultados cuando pensamos al futuro, pero que también se refleja hacia el pasado. ¿Cuánto más viví yo atrás? Y que no se trata solo de la historia, cuando estamos hablando de lo social o cuando uno piensa en Argentina, este país que nos duele siempre. A ver, tenemos una crisis. Hay una generación que no vivió los 90, una generación más joven que tampoco vivió el 2001. Entonces, aunque no lo hayan vivido, hay una memoria. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hizo y sigue haciendo un esfuerzo muy grande para que los jóvenes que no conocieron el nazismo sepan lo que es el nazismo. Y eso es importante. Estamos yendo por ahí a otro terreno que tiene que ver con la sociedad. Es el mismo porque es comprobable, digamos. Eso, porque no sucede espontáneamente. Está incorporado en la educación alemana. Hay cosas que no suceden espontáneamente. Hay cosas espontáneas que están buenas, pero si uno quiere lograr algo, tiene que laburar, tiene que conseguir un esfuerzo. Y lo mismo pasa con las políticas de Estado. Las políticas de Estado orientan, ordenan para cosas que no suceden espontáneamente. Bueno, un caso muy aplicable es el mío. Yo conozco la fecha de los golpes militares desde que soy mayor de 30. ¿Por qué? Porque en la secundaria no lo di. Entonces, lo que vos no recordás, probablemente en tu adolescencia de persona, digo, no por la edad, sino en tu adolescencia de persona, en esa persona que está en crecimiento, pero que no tiene todavía un juicio, no existe, ¿no? Me parece que no existe. Todos cometemos ese pecado, ¿no? Hay una muy buena película, no sé si la viste, que se llama La Ola, alemana. Sí, es extraordinaria. Buena, tremenda, sí. Porque, además que habla de un caso real, que no creo que busqué y no es tan extremo, se llama Die Well, si la buscan. Habla de un profesor que instaura una especie de, justamente da una materia social y instaura en el curso una especie de totalitarismo como el nazismo y el experimento se le va de las manos, ¿no vale? Sí, exactamente. Y también uno puede, vuelvo atrás, como decía, ¿por qué ciencia? Repregunto yo hacia mí, ¿por qué ciencia en Argentina? Y uno puede decir, ¿por qué en un país periférico como Argentina tenemos que tener ciencia y no la tomamos desde afuera para generar tecnología? Hay muchas respuestas posibles. Una, porque la ciencia y todas las ciencias en particular no te generan necesariamente este micrófono, esto que tenemos acá, pero generan pensamiento crítico en la sociedad. Y vos decís, bueno, está bien, vos das clase en la universidad, pero eso es un nicho muy reducido. Bueno, también hay que salir de las aulas, hay que salir de los laboratorios, hay que comentarlo y hay que tener un valor, y mostrar que eso tiene un valor, tener la ciencia en un país como Argentina. Porque muchos países se desarrollaron en base a la ciencia no importada, sino los recursos humanos. Y nosotros haciendo ciencia formamos recursos humanos calificados que después pueden ir al sector productivo. Y entonces hace una transformación en la economía. Sí, todo lo que genere pensamiento crítico, más allá de que no se vea el valor monetario, o sea, es bueno. Sí. Es bueno, porque el sentido común, de hecho, creo que los argentinos, si por algo somos calificados, y
bueno, vos sos un ejemplo y me lo dirás porque conoces el mundo, creo que es por nuestro buen juicio, por nuestro, no sé si por el buen juicio, diría por nuestro sentido común. Sí, puede ser. Hemos Sí. pasado demasiadas cosas como para ser más... Te puedo dar contraejemplos. Sí, bueno, es cierto, pero digo, nos hemos equivocado, pero ya vimos un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, los economistas argentinos están siendo requeridos en el mundo porque que se está viviendo un fenómeno después de muchísimo tiempo, y creo que por primera vez en la historia, por ejemplo, de la inflación, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Están acostumbrados los muchachos nuestros, que además son rapidísimos, están acostumbrados a lidiar con eso, ¿no? Sí. ¿Y por qué llama la atención la ciencia argentina afuera? Vos me contabas, nosotros grabamos un episodio, vos habías vuelto, no recuerdo de dónde, el primero era de... Ay, me sale de Dinamarca. ¿De Europa puede ser? Sí, de Europa, Sí, pero sí. no, de Suiza. Sí. Habías vuelto de Suiza. Grabamos, ese audio se perdió y volvemos un mes y medio después y ya estuviste por Australia y por Estados Unidos. Sí. ¿Qué fuiste a hacer? Fui a congresos, fui a dar charlas Bien. que me invitaron en distintos tipos de congresos. ¿Y por qué ponen el ojo en vos y por qué ponen el ojo en un argentino? En verdad, lo quiero despersonalizar es... nos llaman por las contribuciones en particular de mi equipo de trabajo en resistencia a antibióticos, que es una de las cosas, y voy a distintos tipos de congresos, o de microbiología, o de química, en las cuales eso tiene que tener un impacto. Más que identificar, tener una cuota de país, te eligen en función de lo que vos hiciste en determinado campo, para dar una charla. Que puede pasar, porque no es histórico, o sea, porque por ahí hay grupos en todo el mundo que pueden tener una muy buena productividad generando cosas. A veces se levanta, a veces se baja, entonces un poco en función de eso te llaman para contar qué es lo nuevo que tenés. Bien. O sea que... Por ahora nos está yendo bien a nosotros, entonces Claro. por eso tengo tanto bien. ¿Cómo fue que este Descartes, que no es francés, sino que es rosarino, se metió alguna vez en una cabaña y pensó que era un problema la resistencia de los antibióticos? Bueno, no descubrí yo la resistencia a antibióticos, pero bueno, terminé de casualidad en esto. Yo después de que volví de mi postdoctorado, yo el doctorado acá en Rosario, después hice una estadía postdoctoral en Italia, en Florencia, y después tuve un pequeño tiempo corto en Caltech, en Estados Unidos. Y cuando vine acá quise, mediados de los 90, al medio año que llegué, Caballo nos mandó a lavar los platos, tuve una puntería para volver, pero encontré un grupo humano, que después terminó formándose el IBR en la Facultad de Bioquímica de la UNR, fabuloso, de gente que había vuelto en los 80, cuando volvió la democracia al país, y dijeron, bueno, vamos a compartir recursos, vamos a hacer eso, así que era súper estimulante. ¿Eso por qué lo digo? Porque va más allá de la resistencia a antibióticos. Un científico, una científica solo no mueve el amperímetro. Tenés que estar en un ambiente. Entonces, en un ambiente que por ahí que hagan cosas distintas, pero que sea estimulante, que se discuta, se compartan cosas. Y yo siempre estoy orgulloso de la facultad, en la UNR y el IBR, el instituto en particular donde trabajo, de CONICET y la universidad, porque eso pasa, es un lugar vibrante. Te abro un paréntesis antes de pasar Sí. lo del antibiótico. Se parece bastante otra vez a lo artístico. ¿Sí? Porque lo musical, la trova rosarina, los músicos rosarinos son muy destacables, pero el hecho de que hayan integrado una trova rosarina les dio otra fuerza. Hablaba recién de que hiciste el doctorado o el postdoctorado en Florencia, que fue una de las regiones que dominó el mundo artísticamente, justamente por una camada de notables, ¿no? Sí, que cambió el Renacimiento la forma de ver a la humanidad. Eso fue tremendo. Pero bueno, yo fui a hacer otro tipo de ciencias en particular, pero disfruté mucho la ciudad y la historia. Y vuelvo casi todos los años ahí, por suerte. Bueno, y cuando yo volví acá, empecé a trabajar en otro proyecto. Quería ver estructuras de proteínas y demás. Y como no tenía mucha guita, justo un colega me dice, nosotros trabajamos en tal proteína que puede tener que ver con resistencia a antibióticos, pero no le interesa a nadie. Era una proteína que usaba metales. Y la curiosidad era por qué esta proteína que usa metales puede romper los antibióticos. Tenía cero, estaba en bacterias, pero en bacterias que no eran patógenas, bacterias del suelo.
que no matan a nadie. Claro. Entonces, para mí era una oportunidad, de nuevo, era una buena pregunta. Podías formular una hipótesis, ciencia basada en las hipótesis y con una curiosidad, y que no había competencia. Entonces, con los pocos recursos que teníamos en ese momento, empezamos a estudiar eso. Era algo que podía llegar a dar resistencia a antibióticos. Y 10 años después, ese grupo de proteínas pasaron a ser las principales mundialmente en causar, y hoy todavía lo están siendo, resistencia a antibióticos. Nosotros empezamos por casualidad 10 años la antes. aguja en el pajar. Sí, tuve suerte en eso. Te sentaste y pinchaste, digamos. Bueno, exactamente. Entonces también empezamos antes. También te tenías que sentar, ¿no? Pero tiene que ver con eso que te decía antes, cómo uno encuentra las buenas preguntas. Eso, aunque no hubiera tenido el impacto clínico, igual era una buena pregunta. Por supuesto. Y bueno, capaz que de una hecho, vos cosa... lo hiciste solamente por eso. Exactamente. Entonces ahí viene siempre la discusión que te dicen, haces ciencia. ¿Y para qué sirve eso? Y hay gente que trabaja en cosas bastante abstractas y difíciles de comprender, pero no siempre está la aplicación directamente. En nuestro caso, que trabajamos en resistencia a antibióticos, es bastante tangible, es directo y demás. Pero bueno, hay que defender, y yo defiendo todo el tipo de ciencia que se hace, siempre y cuando sea buena y original. Eso es lo importante. Porque si no es original, no es ciencia, tiene que ser disruptiva. Claro. Para avanzar. Para avanzar. Y los grandes cambios tecnológicos, si uno piensa, a ver, cómo la ciencia devuelve a la comunidad, porque en definitiva casi toda la ciencia está bancada por los impuestos que pagamos todos. Por eso entonces, hay que pagarlos. ¿cómo vuelve esto a la comunidad? Bueno, vuelve generando recursos humanos que generan empresas en avances tecnológicos, y hay distintos tipos de avances tecnológicos. Están los avances tecnológicos que uno puede generar, que digamos, haciendo en Argentina, bueno, generamos empresas de base tecnológica, que ahora hay muchas en biotech, en la zona de Rosario, de egresados nuestros de nuestra facultad, del IBR, que están exportando a muchos países en el mundo, les va muy bien. Bueno, y uno puede hacer cosas tipo sustitución de importaciones de calidad, que eso da mucho trabajo, da trabajo calificado, genera riqueza, genera valor, porque se están exportando no commodities, sino que se están exportando cosas, inversión en pesos que vuelven dólares. Claro. Eso es importante. Invertimos con los impuestos en pesos, pero se convierten en productos que se exportan. También podemos hacer desarrollos nuevos, vacunas, fármacos, plantas transgénicas. Bueno, todas esas cosas llevan un poquito más de tiempo, pero también tienen un gran impacto local. Ahora, las que son realmente disruptivas, las tecnologías disruptivas, vienen cuando son cosas completamente nuevas, como fue en su momento la mecánica cuántica. Claro. El descubrimiento de la estructura del ADN que generó la biología molecular y después la biotecnología. Hoy todo el mundo habla de biotecnología. Sin biología molecular y sin conocer la estructura del ADN, no habría biotecnología posible. Y a lo mejor eso en su momento era un pensamiento abstracto. Pero totalmente. tuvo que conseguir alguien esa base para que después pudiera ser aplicable a través del desarrollo de otra rama de la ciencia, ¿no? Bueno, cuando hay una frase de Watson, uno de los que descubrió la estructura del ADN, que dijo, cuando con Crick planteamos la estructura del ADN, creíamos que estábamos contribuyendo a entender la realidad. Después nos dimos cuenta que estábamos contribuyendo a cambiarla. Esto lo dijo en el 95, 40 años después. Claro. Cuando ya está empezando la terapia génica y un montón de cosas que eran consecuencias, pero 4 décadas tardó en tener impacto y aplicación. Y todavía hoy siguen surgiendo nuevas aplicaciones de eso. Claro. No me quiero olvidar de preguntarte lo principal. ¿Qué es la resistencia a antibióticos? Bueno, ahora, las bacterias son organismos diminutos, unicelulares, que están por todos lados. Acá estamos llenos de bacterias nosotros, en la piel, en el intestino, más aún en nuestro cuerpo, hay más células de bacterias que células humanas. Sabelo, es un número. Bueno. Entonces, ¿somos humanos o somos bacterias? Hablaba de las OSAPs, me estás haciendo asustar un poquito, porque recuerdo que el inicio es el de un hongo que primero se apodera de algunos seres, no me acuerdo si era poner un caracol o una cosa así, algunos seres que son pluricelulares pero mucho menos complicados que el humano, y en un momento toman,
cambian, Sí. evolucionan, en realidad esa es la palabra, hasta que pueden apoderarse del control de los humanos, ¿no? Totalmente. Hay una palabra clave que mencionaste que es la evolución. Nosotros convivimos con estas bacterias, pero no todas son patógenas. Muchas son patógenos oportunistas que hacen que probablemente si nos bajan las defensas porque tuvimos alguna infección, un accidente, una cirugía, entonces se pueden volver patógenas para los humanos. Entonces, uno de los modos de tratar y de matar esas bacterias patógenas son los antibióticos. El primer antibiótico comercial que salió fue la penicilina, que encontró de casualidad Fleming, de nuevo, un hallazgo totalmente por azar. No sabés la historia, dejó una placa de Petri, que es donde se crecen las bacterias, y le creció un hongo. Y el hongo que hacía, escupía penicilina que mató la bacteria. Y porque se le contaminó la placa. Claro. Pero dijo, Un podría descuido. haberla tirada. Pero no, y es uno de los tantos casos de serendipia. Después se dio cuenta que algo que secretaba el hongo Como el había dulce de matado la leche. bacteria. Exactamente. Como la creación de dulce de leche, La única ¿no? diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial salvó 6 millones de vidas. Claro. Porque antes vos tenías una gangrena Y el dulce y de te leche morías muchas más. infectado. El dulce de El leche nos hace feliz. muchísimas más. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Los antibióticos que existían, y en sí, así como hongos, las bacterias se comunican, conviven, se pelean para ganar nichos mandándose antibióticos y matando a los otros, son parte del armamentario farmacéutico que tenemos nosotros para defendernos cuando hay infecciones. Claro. Ahora, nosotros empezamos a administrar antibióticos y eso es un proceso darwiniano de selección. Porque las bacterias se adaptan, son los primeros organismos vivos que estuvieron en la Tierra. Están en todos lados, están en géiseres, están en desiertos, están en el fondo de los océanos, donde no hay animales, no hay plantas. Entonces, se pueden adaptar, porque son seleccionadas. Entonces, cuando nosotros ponemos una cantidad de antibióticos indebida, indiscriminada, estamos seleccionando las bacterias capaces de resistir a muchos antibióticos. Es como si fuera un atleta que va a hacer salto en alto, va a agarrar, cada vez le va subiendo la vara. ¿Qué haces? Vas seleccionando el flaco o la flaca que sea capaz de saltar 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m. Claro. Bueno, el mal uso de los antibióticos y el abuso en el uso de los antibióticos ha llevado a lo que hoy se llama superbacterias, que son bacterias resistentes a todos los antibióticos que existen. O sea, vos te infectás con eso, no, ya están. Hace 10 años que están las llamadas superbacterias. Pero Fleming Fleming es del siglo XX. No Bueno. hace tanto que descubrió la penicilina. Bueno, un siglo, casi. Y ya En los años 30. desde hace No. 10 años. En los años ya lo superaron. Ahora, la resistencia es una consecuencia inevitable del uso de los antibióticos. Sí. En la Segunda Guerra Mundial se empezaron a usar los antibióticos y en los años 50 ya había resistencia a penicilina. Ah, bueno. Eso ya se sabe. Por eso nosotros somos responsables, pero ahora hay 70 tipos de antibióticos distintos en el mercado. Se usan mal, se usan indiscriminadamente. 2/3 partes de los antibióticos que se producen en el mundo se usan para engorde de animales. Y eso es una aberración. Solamente 1/3 de los antibióticos que produce la población mundial lo consumen Se usan los para humanos y no todos se usan bien. Porque si usás para un resfrío, que es viral, que no está causado por una bacteria, no tenés que usar un antibiótico, porque los antibióticos no funcionan contra los virus. Claro. Y la mitad de ese tercio está Sí, mal usado. O sea que te quedás usado. con un sexto. Y el resto Claro. que hace, selecciona las bacterias más resistentes. Como que estás apretando el acelerador de la evolución de las bacterias de manera indebida. O sea, el 66% seis periódico de los de los medicamentos, en realidad, De los de los antibióticos. antibióticos, no, los medicamentos se utilizan para el engorde de animales. Sí. O sea que nosotros le estamos dando la posibilidad a las bacterias que se desarrollen, se conviertan en superbacterias, no tengamos cómo frenarlas solamente para el engorde animal. Correcto. Bueno, Bueno, ahora por eso... habría algunas otras posibilidades de eso engordarlos, ¿no? Se prohibió en Europa hace más de 10 años. Por suerte en Argentina se sancionó el año pasado la ley de prevención y de uso de resistencia a antibióticos, con la cual ahora no vas a poder ir a comprar antibióticos si no tenés receta. Y de a poco se va a ir suplantando en Argentina, sustituyendo, porque hay otras alternativas inclusive, porque te pueden decir, no,
lo hacemos para prevenir Claro. infecciones, Sí, pero no podés usarlo para prevenir. Claro. Lo tenés que usar cuando hay una infección. Claro. Entonces hay un truco que se usa generalmente Sí, sí, para sí. eso, una mentira. Que eso pasó en Estados Unidos. Obama lo quería prohibir, salió la ley y Trump le dio la vuelta y dijo, bueno, dejamos como prevención y lo seguimos usando para engorde. Sí, Entonces, en Argentina esto va a mejorar porque el año pasado se aprobó casi por unanimidad un solo diputado que votó en contra de la ley de antibióticos y hubo unanimidad en el Senado y ahora se empieza el reglamento y se va a empezar a aplicar. O sea que de a poco va a cambiar. Ahora, en India y en China, ¿Quién es el diputado? López Murphy. López. ¿Vos pensabas en otro? Pensé no. No, voto a favor. ¿Por qué? No sé. Bueno, tendrá sus No importa, intereses. sí. Las farmacéuticas son Es bastante posible, sí. poderosas, ¿no? Es posible. Ahora, esto tiene que ser global. Porque India y China, vos ahí tenés el 40% de la población Perdón, mundial y no me está quedé- regulado. Me quedé pensando que Milei lo llama el traidor a Sí. López Murphy. Sí, bueno. Ya, bueno, creo que todos ya podemos Sí. hacernos dueños de ese mote para decirle, ¿no? Pues todo en contra de los Sí, intereses. horrible nuestros. eso. Perdón, me hablabas No, de... el problema es que está bien en Argentina, se adoptó esto y es buena noticia para nosotros. Pero hoy el turismo internacional, hay muchísimos viajes y eso lleva bacterias resistentes de un lado a otro. Claro. India y China tienen el 40% de la población mundial y no está regulado el uso de los antibióticos. Chao. Entonces, lo primero que hay que tener son medidas globales en función de eso. O sea, después podemos hacer toda la investigación del planeta, pero si no tenemos decisiones de los estados que acompañen eso, estamos sonados. Me hace acordar un poco al tema del calentamiento global, Es lo mismo. ¿no? Porque vos decís, perfecto, en Argentina estamos teniendo una mirada preventiva, no, porque ya este invierno ya vimos que es tarde, ¿no? ¿Sí? Pero sí por ahí alguna mirada, si se quiere, conciliadora o reparadora, pero en realidad lo que nosotros contaminamos al lado de lo que contamina China o lo que contamina India no existe. No, pero Podemos es- hacer todo el esfuerzo que queramos, pero vamos a morir calcinados en enero del 2020, del Exactamente. 2024 igual. Es exactamente lo mismo. Y en verdad ni siquiera es una analogía, se trata de lo mismo, porque los antibióticos son en cierta forma recursos naturales. Algunos antibióticos son naturales y otros son producidos Claro. por el ser humano en la industria farmacéutica. Y los tenemos que cuidar como cuidamos el ambiente. Hay que usarlos de Claro. manera responsable, porque si no, la cagamos. Claro. Y es lo que está pasando con el ambiente, es exactamente lo mismo. Esto de seguimos tirando de la soga hasta que no la veamos despeluchar y se Sí. esté por cortar y después nos lamentamos porque se cortó, ¿no? Ale, me hablabas de un poco tu juventud, pero no la mencionábamos nada más, y mencionábamos lo que fue el interés por la ciencia. Pero vos me dijiste que querían tocar rock and roll. ¿Y alguna vez tocaron rock and roll? Porque vos tenías un O grupo sea. de chicos que no eran los compañeritos que le toca a todo el mundo. No, armamos una banda. Primero tocábamos en la escuela, obviamente, haciendo Sí. covers y ¿En demás. qué escuela? Dante Alighieri. Ah, en la Dante Alighieri. Pero después nos mezclamos con otros del Superior, del Bien. Cristo Rey, que después te voy a dar los nombres. Pero bueno, en la Dante estaba un año más chico que yo, estaba Fito Páez, un año más grande que yo estaba el Pájaro Gómez, también estaba Pedro Esquilachi, que era baterista, ahora se Pedrito dedica... Esquilachi, profesor mío, Pedrito. Ahora periodista acá, Sí, lo gran quiero amigo. mucho. Y después nos empezamos a mezclar con otros del Superior, como... El pájaro también, tengo una gran anécdota que no puedo contar. en el No, sí, micrófono. yo también. Bueno, Muchos, en realidad no te da. Bueno, los domingos yo acostumbraba a salir a bailar en una época mía en donde salía todos los días, no discriminaba, pero los domingos me gustaba mucho porque no iba todo el mundo. Cuando vos empezás a salir todos los días, empezás a odiar el viernes y el sábado. Y claro, yo le había hecho varias, ¿no? Te había venido, Sí. había tocado en vivo en mi programa, que no lo hace casi en ninguno. Sí. Pero viste, por ahí, con lo conoce tanta gente y lo saluda tanta gente, yo lo dejé de saludar. Porque yo pensé que él no me conocía. Entonces un día voy de la mano de una chica, un domingo, y claro, obviamente me lo cruzaba. Y se me acerca y me dice, no parás.
Y esta es la única anécdota que yo le voy a contar a mis hijos. El pájaro Gómez, una vez en un boliche, me dijo, él a mí no parás. No. Bueno, Es lo único de lo que estoy orgulloso hasta ahora en estos 39 años y medio. Perdón. Bueno, Fito Páez. bueno, después estaba Pájaro Gómez. Fabián Gallardo, que era el Fabián superior. Gallardo. Después más tarde Pedrito Esquilache, que también se dedicó a la música. ¿Tocaba Pedrito? batero. Ah, mirá. No era el batero, uno de los bateros. El pájaro eran varios bateros. Ah, el pájaro también. Después se enganchó también Claudio Cardone, que iba al Cristo Rey, que Claudio fue tecladista de Spinetta durante más de 20 años. Bueno, nosotros, una banda que hicimos, estaba Ricardo Vilaseca. Ricardo Vilaseca, que tocó con Cookie hace poquito. Exactamente, y volvió Graffiti. Claro, es verdad, la semana pasada me quedé con ganas de verlo. Me lo perdí, sí. Y bueno, hicimos un grupo, era medio hip hop, se llamó Neolalia. Tocamos en la Labardén y en Empleados de Comercio. Y el que nos hacía sonido y nos prestaba el equipo era Juan Baglietto. Estaba que era el cantante irreal. Era un pibe un poco más era el señor Baglietto, tenía 4 o 5 años más que nosotros. Y nada, era en medio de la dictadura, no teníamos la menor idea de nada. Había uno que leía poesías, nada, duraban 3 horas, un embole, los recitales lo ves en el contexto de hoy. Pero eso fue pre-trova, por decirlo de alguna manera, pero bueno, estábamos muy cercanos con... ¿Año estamos hablando más o menos? 79. 79. Estaba en quinto año de la secundaria. Claro. ¿Cuándo fue eso? 79, 80, después ya el 81 fue cuando Juan fue a tocar a Obras con la banda que armó y salió el primer disco de Baglietto. O sea que nace ahí el tema de que Fito tocase con Juan y más Sí, o menos. éramos ahí, 3 gatos locos acá en Rosario, sí. Claro. Ah, eran Sí, después de este grupo salió Staff. Y después Fito pasó a tocar en El Banquete, que estaban Rubén Goldín, Jorge Lionch. Y le mando un abrazo a Isidro, que también es un gran guitarrista. Sí. Un amigo. Sí. Y ya estamos hablando de la generación de los hijos. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, y éramos, nada, 50 personas, no sé cuántos éramos en ese momento. Me acuerdo que habíamos ido una vez a encontrar otro concierto, llegaba Baglietto y nos saludaba, aquí están los de Neolalia, y nosotros ni sabíamos que nos tenía registrados, pero claro. Nada, había esa complicidad de lo poco que había en los pocos lugares que se podía ir a ver a pocos grupos locales, nada. Qué bueno, ¿no? Pero bueno, fue una época muy formativa para nosotros, que eso está en las memorias de Fito, no en la serie de Netflix, está reflejado bastante esa época. Tiene como un brillo especial igual esa época, ¿no? Sí. Sí, no me gustaría volver a pasar por la dictadura, pero lo que pasa es que eso nos formó a nosotros. La resistencia también un poquito, a su manera, ¿no? Y sí, porque para nosotros que éramos la generación posterior a la que había sido reprimida, aunque muchos tenían hermanos mayores y demás, no habíamos llegado a tener ni atisbos, nada de militancia, pero para nosotros el rock era la resistencia, al no tener infopolítica en esa época. Claro. Teníamos 13 años cuando fue el golpe. Sí. Además, no sé, la verdad es que no lo viví, pero todos dicen que en el final fue un proceso un poco más blando, si se quiere, porque estaban retirando. Estaban retirados. ¿no? Pero yo me acuerdo. Sobre todo, bueno, también estuvo Malvina, ¿no? Sí, llamaban Malvina, a la unidad nacional. Esto no fue había pre-Malvina. Claro, por eso. Sí, yo me acuerdo. Creo que fue, pero Malvina es una consecuencia de todo eso, totalmente. De haber perdido el terreno en la calle, de haber perdido Totalmente. Yo me acuerdo no me acuerdo si fue en el 78 o en el 79, fuimos a la Sala Pau Casals cuando Adriana Bonicio cantó Mirta de Regreso. Nos van a llevar en cana todos acá. Teníamos un cagazo terrible. Bueno, pero nadie se enteraba, en verdad. Esa adrenalina de haber sido... No, pero era maravilloso, ¿no? Maravilloso. Sí. Era un poco el alimento de todos ahí. Sí, aparte de las bandas que vimos en esa época, haber visto las últimas partes de Invisible, La Máquina de Hacer Pájaros, claro. Eso fue buenísimo. Claro. ¿Y cómo vos ahí tuviste que elegir, y compartimos mucho, muy cercanos todos en esa época, éramos los pibes que no íbamos a jugar a la pelota y todo y el otro, entonces era... Bueno, y un lugar a jugar a su pelota. Teníamos nuestra pelota, sí. Lo que yo hablaba un poquito así en el cuento también, es de que no importa si es una pelota u otra cosa, lo importante es que lo hagamos juntos, digamos. Exacto. O sea, si vos jugás al GTA, por más que lo hagas en línea, no estás hablando con tu amigo. Es cierto, ahora los chicos se las ingenian, hablan por los auriculares, todo eso.
Sí. pero solamente con los que juegan ese juego. Sí. Los Igual esto que yo te estoy sí, diciendo, sí. ese grupo que se armó en la Dante, que después fue otra, tampoco era obvio. No había redes sociales, no había celulares. No, claro. Entonces era comunicarse, muy pocos éramos los que eran un año más grande, uno iba a la mañana, otro iba a la tarde, no había comunicación obvia. A veces Bueno, distintos cursos no pero eso tenías lleva a comunicación. buscarla. Bueno, se generó. Hoy estamos casi... Había 2 o 3 y fue así como se formó. El otro día leía, ya no sé, nos fuimos para cualquier lado, pero me Sí. parece que este es el lugar donde queríamos llegar. Sí. Que era cualquier lado. Sí, la otra fue cualquier lado. Ahora Claro. ya estamos, sí. El otro día leía una nota en El País que hablaba muy bien sobre el cambio social y decía, estamos tan sobrecomunicados que, bueno, la reseña, voy a partir de la base de la reseña que hace todo el mundo. Uno mira al lado en una mesa de un bar y ¿qué sucede? Están dos personas con los celulares y no están hablando entre ellos. Perfecto. Eso lo ve todo el mundo. Lo que dice El País es, estamos tan en eso que después, cuando viene el fin de semana, que antes era la excusa para juntarse, la sobrecomunicación que tenemos en la semana nos hace a que el fin de semana querramos reclusión. A mí me ha pasado en carne propia de verme un viernes a las 6 de la tarde, yo que encima trabajo en la comunidad, hablo con la gente todo el día. Y tengo que hablar de una manera determinada porque justamente esa es mi responsabilidad. Me he visto un viernes a las 6 de la tarde llegar a mi casa y decir, qué bueno, no voy a ver a nadie más hasta el lunes más que el kiosquero y al almacenero. Claro, ahora las comunicaciones, por ejemplo, yo veo comunicaciones que estoy teniendo, ahora estaba laburando antes de venir acá con cosas que terminaba llamando por teléfono para resolver, me estallaba el WhatsApp de cosas que tenía que resolver. Son distintas al cara a cara a nivel profundidad. Por supuesto. Nos sentamos, ahora estoy organizando una comida con unos amigos para el fin de semana. Digo, bueno, vamos a estar un rato largo, vamos a cocinar juntos, vamos a abrir un vino temprano. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y que, bueno, la pandemia nos castigó bastante. Estos viajes ahora, que bueno, fueron viajes de laburo, pero obviamente la ciencia me permite tener amigos en muchos lugares, estuvieron buenísimos, porque hay gente que hace 4 o 5 años que no veía. Claro. Así que a nivel personal, además de la ciencia, fue fantástico. Volver a compartir tiempo con amigos con los cuales teníamos Zoom, me escribo mail, colaboramos, pero compartimos otras cosas. También es muy intrusivo, porque decís, no, bueno, te hago una videollamada, para que no sé si ahora quiero que me veas, ¿me entendés? Juntémonos a tomar un café, quedemos a una hora, pero no me establezca vos la dictadura de que yo tengo que atenderte por videollamada cuando vos querés hablar conmigo. Sí. Digo, también pasa un poco eso, ¿no? Creo, ¿no? Que se ha perdido un poco el entendimiento. Cuando nosotros decimos, che, vamos a tomar un café, vamos a decir sí. Bueno, los dos pactamos los términos de la reunión. ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora? Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, no es uno que baja línea, es así. Exacto. Ahora es como, veo yo, ¿no? Que es muy dictatorial. Si yo estoy trabajando a las 11 de la noche, te voy a escribir a vos y vos tenés que estar trabajando. Por ejemplo, nos pasa un poco a los comunicadores. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los productores? Que no reniego de eso, porque la verdad es que a uno le encanta lo que hace. Pero un ejemplo, los productores de radio, y sobre todo los de radio que arrancan más temprano, y los de tele, ¿qué hacen los domingos? A la tarde, a partir de las 6 de la tarde, se ponen a trabajar en las notas para el otro día. Claro. Entonces, si vos me escribís, vos decidiste que en lugar de levantarte a las 4 de la mañana, el lunes, vas a trabajar un domingo a las 8 de la noche, y de repente yo tengo que estar ahí. No es un reniegue, pero el otro da por sobreentendido que yo lo voy a hacer. Sí. O que yo lo tengo sí. que hacer. Entonces eso ya no parece más un acuerdo, sino es como que yo impongo un poco las condiciones, y creo que es algo también de lo que quedó de la pandemia que vos contabas. Sí, totalmente. Quedaron cosas positivas también, como herramientas, ¿no? Pero bueno, quedaron algunas cosas que no están buenas y hay que ir desarmándolas. Es tarea desarmarlas. No me parece que sea lo peor eso. No, tal cual. No, bueno, también hay que ponerse en campaña, ¿no? Y sobre todo, a ver, ganar tiempo de calidad, profundidad de compartir con la gente, porque eso es lo que da la vida, básicamente. Claro. Una de las preguntas
que no quería olvidarme de hacer y que por la mala costumbre de no anotar las cosas me la iba a olvidar, pero ahora creo que la recuerdo, es si los adelantos tecnológicos que da la ciencia van más rápido que la incorporación y la noción del concepto y el poder utilizarlas bien como herramienta que tiene el humano. En este momento yo creo que sí se está dando eso. En particular, bueno, la inteligencia artificial es una de las cosas que nos está medio sobrepasando. Las redes sociales también. Las redes también. Y pasa también en un montón de otras cosas. Por ejemplo, la biotecnología o cosas que tienen que ver con ciencias de la salud no son tan obvias porque somos consumidores pasivos. Entonces, no tenemos, porque podemos tener una cierta educación como usuarios de celulares, de compus, mediana. Pero no lo tenemos en otras cosas. Digo, y ahí también está pasando que hay cambios muy grandes que se están dando más rápido que lo que los consumidores podemos asimilarlo, ¿no? Asimilar y también analizar críticamente. Eso, los está. adoptamos porque Ahí están está. y tengo que hacer esto. Y bueno, y ahora no uso WhatsApp y ahora uso Telegram y no sé qué y porque está. ¿viste? Ahí vemos otra vez la pérdida del pensamiento crítico, de la cual vos ya hablaste. Sí. Y que todavía no está... Pero por la falta de tiempo. Sí. Hay Absolutamente. hay una cuestión, me acordaba un libro que creo que otra vez lo mencioné, Alessandro Barico, pero un escritor italiano, Sí. pero por otra cosa. No, creo que Seda. es No sé si era ese mismo que habíamos hablado. es el mismo escritor, pero creo que no cité este ejemplo. En un libro que se llama Los Bárbaros, que es un ensayo, que está muy bueno, porque es un ensayo sobre las mutaciones, que en verdad son cambios culturales. Y dice, yo lo miro a mi hijo y veo que está con una pata acaricia el gato, con la otra pata acaricia el skate, con la mano derecha está haciendo la tarea y con la mano izquierda está con el control remoto. Yo no sé si un tarado o un genio. Bueno, ninguna de las dos cosas. Pero dice, necesita todo el tiempo tener algo. Yo cuando era chico me mandaban a dormir la siesta y me aburría porque no dormía la siesta. Claro. Desapareció el aburrimiento. ¿Por qué? Porque desapareció el concepto, hay un distinto concepto de uso del tiempo. Entonces tampoco tenemos tiempo para sentarnos a tomar un café y hablar al cohete, para juntarnos, cocinar, demás. Y eso es letal, como yo vi que había salido en pandemia una aplicación en la cual vos podías hacer reserva de una mesa a un lugar, hacer el pedido para las 21, cuestión de que vos llegabas a las 21, a las 21:03 te servían la comida. ¿Y dónde está? Yo escribí una nota sobre eso, no sé, creo que te la compartí. No sé si te la compartí. No me la compartí al final, no. Que era, ¿y dónde está el tema de llegar, hablar con el mozo, la moza, decir, che, ¿qué está bueno? ¿Qué está bueno hoy? Y que te dicen su opinión, su objetivo, no pidas esto, en una parrilla el vacío salió duro, o hoy salió bueno esto, o esto pedí esto que se va a acabar. O el tiempo también, la sobremesa. Entonces está matando todo eso. Entonces, algo que pueda hacer como una app que está re buena, acorta tiempos o mata tiempos. ¿Para qué pregunta esa? ¿Qué pregunta? ¿Para qué quiero más tiempo? ¿Para qué lo voy a usar? Es que no es ¿Para sumar más cosas? No, es que no es menos tiempo. El tiempo transcurre de manera igual. Exacto. Es en qué lo querés invertir, ¿no? ¿Quiero mandar 100 millones de mensajes durante una hora o quiero sentarme a leer 3 cuentos? Y capaz que digerís la misma cantidad de palabras, pero es otra profundidad. Y ojo, que me la paso contestando mensajes, ¿eh? Sí, pero bueno, también uno cuando es un pecador puede reconocer el pecado mucho más fácil, ¿no? Sí. Yo digo exactamente lo mismo. Y en ciencia, si no tenemos profundidad de análisis y pensamiento, bueno, vamos a hacer una cosa que es muy superficial, muy playita. Está destinado al fracaso. Sonaste, entonces, sí. Porque justamente la ciencia, el periodismo, si es que existe todavía, que creo que no, el periodismo justamente lo que hace es saber un salpicado de todo para poder hablar un poquito y tratar de entender, primero de entenderlo, para poder transmitirlo de manera muy sencilla,
la ciencia habla de otra cosa, habla de la profundidad, justamente Sí. de seguir el camino, ir reparándolo, es decir, llegar hasta donde abrió el otro y poder seguir abriéndolo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Ahora la pregunta, y me voy a poner malicioso, ¿es una casualidad esto? ¿Qué sé yo? Somos responsables. Yo prefiero pensar un poco en la responsabilidad que nos toca a todos y a cada uno y a cada una para ver qué hacemos con lo que está antes que teorías conspirativas. Porque sí, hay factores de poder, siempre los hubo. Ahora son distintos, los factores de poder mandan determinadas cosas. Pero a veces hay efectos que son indirectos. Yo pienso esto, no creo que esto sea totalmente planificado. Soy un opinólogo al cohete, obviamente, sobre esto. No. Pero lo que importa es tener conciencia. Claro. No importa si fue Bueno, buscado o es indirecto. claro. Bueno, pero Si es un justamente, capítulo de Black Mirror o no. claro, justamente lo que estamos perdiendo es el momento de conciencia. Sí. Hay un pensador coreano que lo debe conocer, se llama Byung-Yun Sí. Byung-Yun Impronunciable, Chan. sí. Byung-Yun Chan, que Máquina de escribir libros. sí, Son una animales, máquina de sí, escribir sí, libros y sí, además, sí. y además brillante, que habla un poco de eso, ¿no? Sí. Al no haber tiempo, al no tener capacidad de raciocinio, no hay posibilidad de revelarse. Por eso es que también tomamos Sí. lo que nos dan y directamente lo implementamos. Por ahora, por supuesto, siguen seduciéndonos con las cosas que supuestamente nos convienen o nos dicen que nos convienen. Sí, como estamos todo el tiempo entretenidos. Alguna vez va a venir la dictadura del entretenimiento. Sí. No hay tiempo de aburrirse o de cómo manejar el ocio. Bueno, vos que sos amante, la otra vez habíamos hablado mucho de libros, ahora por ahí Y de cine también por ahí hablamos, va el sí. cine, pero sí, también. Pero te iba a preguntar si vos que sos amante del cine, ¿no pensás que estamos perdiendo esa cuesta dramática? La cuesta dramática es cuando se produce la presentación, el inicio, el nudo. En el nudo, que se sabe cuál es el problema y todo eso, empieza a haber una meseta. Sí. ¿Para qué? Para que después el final pueda tener algo rimbombando, o sea, rimbombante, ¿no? Ahora es como que la estructura y la dictadura del entretenimiento no nos permite aburrirnos, entonces tampoco nos lleva a exaltarnos. Totalmente. Aparte, bueno, el ritmo de las películas es como... Está bien, hay películas que yo me acuerdo que veía como en los años 70, 80, íbamos al Rosteón, que podíamos ver todas las películas prohibidas. Berman, No. todas recortadas, Berman, Ahí Fellini. enfrente de la capital. Claro, sí, era fantástico. Sobre todo había 3 o 4 de rock que las repetían, las veíamos Tommy, Sí, 40 Tommy. veces las veíamos, ya sé cómo estoy en memoria. Y muchas de esas películas, ¿no? Las de rock, tenían otro ritmo que hoy, por ejemplo, mi hijo que tiene 24 años, dice, cuando yo veo una película la veo a velocidad 1,5 porque me aburro. Yo digo, no, pará, loco. La veo así nomás, en vez de si te lo cuento así nomás, no lo podés ver así. Tengo un amigo que hace lo mismo con las entrevistas. No sé. No es un espero mensaje. que no diga espero que no lo haga con esta. Claro, por él eso que te manda un mensaje de WhatsApp de 5 minutos también. Sí, escuchás, está pero bien. si te sentás a ver una película, lo que sí me sorprendió es como ahora están volviendo a ver películas de 2 horas o más de 2 horas. Que habían desaparecido. ¿Qué pasó? Es que si la pones en 2X, a las que duran 1 hora y media, son de 45 minutos. La gestión del tiempo. Son 10 minutos, ya los pibes la ponen a 5X. No sé, pero me parece que es una... Puede ser una licencia que se estén tomando lo que es el cine autor. La verdad es que Sí. no lo sé, ¿no? No, también tardan cada vez más en sacar películas por ahí. Es Bueno, cierto, una sí. obra magnánima de... Todos quieren hacer la película y ya ninguno quiere hacer una buena película, ¿no? Sí, Todos quieren totalmente. hacer la mejor película de todas. Y... No, hoy voy a ver, cuando salga acá Oppenheimer, no sé si la viste. No la vi todavía. De Nolan, y bueno, mañana te diré, pero a Nolan Dale. le percibo mucho eso, y él quiere hacer la película. Sí.
Y después, bueno, porque es bueno, termina haciendo buenas películas. Sí, es un gran director, tiene... Pero siempre está la aspiración a Sí. hacer la mejor película. ¿Cuál es la mejor película que viste? Oh, qué difícil. Es me difícil. preguntaste la Pero otra hoy. vez, sí. Pero hoy. Porque probablemente mañana tengamos otra. Otra. Mira, yo te voy a decir cuál es para mí, porque justo la mencionaste, la mejor película de amor de la historia. ¿La mejor película de amor de la historia? Para mí. Justo porque la mencionaste. ¿Cuál Lost es? in Translation, Perdidos en Tokio. Por favor. Para mí es la mejor película de amor y no me canso de verla. Se habló en Que este... después ahí está quién puede no definirla como una película de amor. No es una película de amor. Pero yo la defino como eso. No es una película de amor. Vamos a sumar una teoría más. Entonces, porque quien inauguró este ciclo, que es Nico Maggi, que es un amigo, que bueno, hace los hilos de comida en Twitter, Sí, además de sí, escribir sí, brillantemente en La Capital y también de hacer los podcasts, que hizo el podcast del Dios Punk. Va a salir en octubre, el otro día estuvo en mi casa, va a salir en octubre la segunda parte del Dios Punk. Pero buenísimo. te voy a adelantar algo que creo que después cuando lo diga me va a retar. Pero la que se viene, este podcast de Dios Punk va a estar bueno. Pero el que viene, el año que viene, ese va a tener repercusión mundial. Porque es sobre sectas y es sobre una persona palpable. Wow. No voy a decir más nada para que No, sí, si no, Nico te mata. si no, Nico me mata. Pero ese va a tener repercusión. Si este tuvo repercusión dentro de América, el próximo va a tener repercusión mundial porque va a ser buenísimo. Y Nico, en la entrevista, hablamos de Lost in Translation. Porque él me decía que Lost in Translation trataba sobre... Ay, no me puedo acordar. Lo voy a buscar. Y yo le decía que Lost in Translation habla sobre el aburrimiento. Sí, hay varias definiciones. Hay gente que habla de la incomunicación, el aburrimiento. Claro, puede ser también, ¿no? Pero yo la defino como una película de amor. Y vos decís, no, habla de amor. Sí. Habla de amor. Sin hablar de amor. Sí, más o menos. Sí, pero, ¿qué es el amor si no es lo que sucede en Lost in Translation? Sí. Totalmente. Porque, sí, claro, si es correspondido, es bastante fácil el amor, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando no sabes y cuando ves esa intriga, eso también es amor, ¿no? Sí. Porque hay muchos que creen, no sé cuál es tu postura, pero dicen, el amor tiene que ser correspondido, si no, no es amor. No. Se perdería la mitad de la literatura mundial si todo el amor fuera correspondido. Claro, ¿no? Te iba a preguntar también... Pero bueno, la tiré esa porque justo vos la mencionaste antes y la pongo en esa categoría. Es una extraordinaria película. Una gran película. Está dentro de mis 5 preferidas. Solamente la vi una vez. Porque me parece tan fantástica. Que no la quería primero que la recuerdo perfecto. Y segundo que no la quiero romper. Le voy a dar otra interpretación. Y la interpretación que le di es la que yo quiero tener. Perfecto, me sienta cómodo. Ahora, me diste pie perfecto para que te pregunte cómo un científico cree en el amor. Y no cree en el proceso químico de las endorfinas o... Pero, ¿por qué son incompatibles esas dos cosas? Bueno, no sé, quizás es el preconcepto que tenemos. A ver, yo creo como científico que todo lo que pasa tiene una explicación racional y que se puede explicar en base a moléculas, atracciones, leyes, etcétera, etcétera. Y bueno, cobro un sueldo a fin de mes para eso también. Claro, porque, sí, para dar una explicación. Dicho irónicamente, pero es de lo cual vivo y en lo cual es una búsqueda, creo. Lo cual no significa que sea total. Ahora, no significa que sea lo único que percibís. No, después digamos, la vida es otra cosa. La vida es otra cosa porque hemos tenido la suerte, creo, seres como animales de tener un desarrollo cerebral que nos permite generar cultura.
que eso es muy difícil de definir en términos científicos. ¿Qué es la cultura? En términos de moléculas. Sí. Nos pensamos a nosotros mismos, cosa que en principio los otros animales parece que no hacen. Claro. Entonces, generamos cosas que no generan los otros animales. Y el amor es parte de eso, los sentimientos son parte de eso. Lo podemos traducir en moléculas químicas, pero si yo estoy enamorado, o la sensación que me produce escuchar un tema que me conmueve, o veo una película que me emociona, que me enoja, bueno, no lo estoy leyendo con esos códigos. Claro. Soy una persona también, además. ¿No? Claro. Sí, quizás en esto de haber perdido también un poco de tiempo de contemplación, que es más o menos lo que yo llamo, también perdimos la capacidad de dejarnos sorprender por la belleza. Sí. Porque el amor es un sentimiento que todo el mundo creo que más que es un sentimiento, creo que es un anhelo que todo el mundo tiene, ¿no? La de encontrar el amor como el de encontrar la felicidad. Pero hemos discriminado para mal lo que es la belleza. Eso que vos nombrabas recién de decir, che, escucho un tema y me vuelvo loco y lo tengo que volver a escuchar otra vez porque me partió la cabeza, ¿no? Sí. O, no sé, llorar ante un cuadro o leer 3 veces la página porque no podés creer cómo ese escritor... ¿Cómo que se le ocurrió esto? Se le ocurrió eso y además lo pudo plasmar Y aparte de esa manera. Esto te genera una sana envidia de decir, esto yo lo tendría que haber escrito. Claro, porque me pasa, estoy tan de acuerdo. porque a mí me pasa. No solo estoy de acuerdo, me pasa. Claro. Lo siento, es personal. Claro. La identificación que pasa, sobre todo en la lectura, porque uno es más difícil imaginarse si uno no hace cine, tocar cine, o si no me puedo imaginar tocando la guitarra, pero no el oboe. Si escucho un solo de oboe, no me imagino haciéndolo. Pero la escritura es algo que todos podemos hacer si tuvimos una educación. Entonces vos te podés sentir identificado mucho más rápidamente. Yo podría haberlo escrito. Entonces lo haces propio. Bueno, que eso está buenísimo. Eso es un poder, debe ser un poder tremendo, ¿no? Ahora me pasó, estaba leyendo en los viajes un par de libros de Alejandro Zambra, un escritor chileno, Sí. muy bueno, me gusta mucho. Y bueno, empecé a marcar y justo me estaba chateando con un amigo que le estaba leyendo otro libro. Mirá este pedazo, y le mandaba, está buenísimo. Sí. ¿Y tenés una devolución? ¿Tenés una devolución de tu amigo? Sí, también le encantó. Pues yo naufrago en no, el tengo mandar. Ya no mando más. No, un amigo locutor, Esteban Vázquez, por ahí lo conocés de los medios. Sí, claro. Soy muy amigo del hermano, del monito. Ah, sí, lo conozco. Bueno, ok. Esteban, le estaba... empezamos a rastrear y encontramos... el mono, personaje. Sí, Esteban, fantástico. otro tipo, serio. Bueno, claro, por lo menos... Bueno, lee mucho y con él una de las tantas cosas que comparto, también el placer por la música, la cocina. Me gusta cocinar, Esteban es un gran cocinero. Y bueno, también el placer de los sabores. Con Esteban hicimos una vez una experiencia, hicimos como un stand-up, que lo hicimos varias veces, lo hicimos en Tecnópolis, en varios bares acá, y después fue una experiencia TEDx, hablando de la percepción de los sabores, hablando de cómo el cerebro percibe sabores, olores, el condicionamiento ambiental que te hace que te guste una comida más que otra, el packaging, digamos, que tiene una etiqueta que te seduce en lo que vos estás, mezclado con cosas de la cultura, que tiene que ver un poco con lo que vos decías. Cómo poder integrar el explicar en base a moléculas ciertas cosas, pero no negarte el placer de disfrutarlas. Claro. Entender, a mí me genera un placer, pero el año pasado estaba en Módena y justo es la primera vez que probaba el acheto balsámico de verdad. ¿Qué es de ahí? Es oriundo de Módena. Claro, que el tradicional. Probé uno de 50 años de añejado. Ajá. Es una gota, es una explosión de sabores en la boca. Por eso... O sea, lo que estamos nosotros lo que estamos consumiendo. No, y en todo el mundo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces es cuando decís, volvió a lo que vos decías, el asombro. Vos decís, claro, esto es otra cosa, nunca probé esto. Y es, bueno,
también me gusta asombrarme con nuevos platos, probar nuevas comidas. También es una parte importante del placer, la comida. Sí, Y sí. cultura. Veo, viste, parezco un detractor de la sociedad y que lo soy, ¿no? Por otra parte, pero digo, no me quiero pasar de rosca ni envolverte en eso, pero también veo que en este esfuerzo que hay para que todos seamos iguales, en esta dictadura de lo igual, también se va perdiendo la capacidad de búsqueda, ¿no? Cuando, digo, en esto sí se parece por ahí la ciencia al periodismo, de que, bueno, en realidad también un poco en todo, ¿no? En tener ese instinto de buscar, de búsqueda, la inquietud. Sí. La inquietud. Porque la inquietud creo que se da per se, no es algo que va cuando querés profesionalizar algo. Digamos, la inquietud la tenés a las 8 de la mañana cuando te despertás, a las 10 de la mañana cuando estás en el medio del proyecto, en el sumo del proyecto, pero la tenés a las 7 de la tarde cuando vas a un supermercado y decís, che, esto lo probé. Sí. Y aparte hay una cuestión que tiene que ver con eso, que es la curiosidad. Algo que tenemos normalmente. Esa era la palabra, y inquietud. Yo dije inquietud. Los pibes son... Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico y divulgador, siempre dice, los chicos son científicos por naturaleza, porque son curiosos y no tienen miedo a preguntar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque mi hijo, una vez que dice, ¿por qué los animales cuando se mueren se los entierra y los hombres y las mujeres se van al cielo? 3 años. Chan. No sé, nosotros no tuvo educación religiosa en casa, pero bueno, un planteo. Y hacen experimentos. Cuando los pibes se suben arriba de una mesa y se tiran, están haciendo un experimento para poner a prueba la ley de la gravedad, con, bueno, algunos riesgos más que los de Newton. Sí. Y después, por suerte de la mestizai, ¿no? Y después viene la parte de la educación, en la cual la buena educación lo que hace es fomentar que sigan cuestionando, que sigan preguntando. Sin morirse, digamos. Sin morirse. Claro. La mala educación es la cual dice, no preguntes. Claro. Cállate. Yo te voy a explicar cómo es. Claro. De hecho, a mí me pasa, yo doy clase en 4º, 5º año, a veces de golpe sale algún pibe, una piba con una pregunta que yo nunca me hice. Claro. Y eso yo siempre les digo, cuando doy clase, yo puedo llegar a decirles, no sé. Sí, claro. Y es lo más honesto que tengo que hacer, ¿viste? Porque si no sé algo, no tengo que zarasear. Tengo que decir, no sé. Y puede ser que no se sabe o que yo no lo sepa también. Y también incentivar a que por ahí el otro pueda conocerlo, ¿no? Totalmente. Pero eso también es importante. Con la curiosidad tiene que estar asociada también es una honestidad intelectual. Entonces, el desconocimiento que tenemos es enorme. Y por eso nunca va a acabar, así como nunca va a acabar la creatividad, va a acabar la ciencia, porque hay muchas cosas que no conocemos y siempre va a haber. Están acelerándose muchísimo los procesos de descubrimiento, ¿no? Sí, lo que ha pasado en el siglo XX, en todo el mundo. Antes la ciencia era una cuestión como de elegidos, protegidos por los reyes, por algunos gobiernos, es para ricos. Después la ciencia se convirtió en una profesión. Claro. Al haber países que dedican, por ejemplo, Israel dedica más del 4% de su Producto Bruto Interno a la ciencia. Ciencia, tecnología e innovación. Entonces eso igual, me estás diciendo como que fuera un montón. ¿4%? Argentina estamos en el 0,4%. Argentina es el país, Israel es el país que más dedica a... Bueno, ¿cuánto dedica en defensa? ¿Cuánto dedica en defensa? A Israel no montonazo. Pero con eso es transformador. Pero seguramente no menos de 5 o 6 veces más. Sí, totalmente. O sea que nos sigue dominando, nos sigue dominando el miedo y no la curiosidad. Bueno, pero con eso es un buen número, porque tenés que tener salud, educación y más, independientemente, aunque no en Finlandia, por ahí otros países que no invierten tanto en seguridad o en defensa, están entre esos números, entre el 3 y el 4%, y siguen aumentando. Bueno, pero ese es el dato. ¿Por qué? Eso es lo importante. Porque tienen un plan de crecimiento. Entonces,
están las universidades, acá existe CONICET, INTA, INTI, CONE en Argentina. Bueno, hay un sistema científico. Entonces el sistema científico hace que los grupos no estén aislados, hay capacidad instalada, cada vez hay equipos de mayor complejidad que requieren más gente formada para utilizarlos. Entonces, y lleva mucho tiempo formar a alguien para que pueda hacer ciencia. No es solo, vos te recibís en la facultad, bueno, después haces un doctorado, ahí empezás a aprender cosas y un postdoctorado. Entonces, lleva mucho tiempo formar un científico. Por eso, cuando se van científicos del país, es una pena, porque hay una inversión enorme del Estado en la formación de cada científico o científica que se va. Se habla mucho de lo que son los recursos naturales que tiene Argentina, de litio, bueno, lo que se hizo con el gasoducto, pero la parte científica le puede dar a la República Argentina, o en realidad liberar de la dependencia de seguir exportando materia prima para poder ponerle la plusvalía de lo que es un producto procesado. Totalmente. Mira, uno de los proyectos que yo estoy ahora involucrado es en una incubadora de proyectos y empresas biotecnológicas de la UNR, para tratar precisamente de transformar eso, de que graduados y graduadas que tenemos puedan llevar sus ideas a emprendimientos. También, dentro de lo que es, en la zona que estamos nosotros, agroalimentos, ahora está explotando los nuevos alimentos. Ahora hay un consumidor distinto que elige lo que compra. Se ha identificado mucha gente que no pueden comer con TAC. Claro. Hay gente que elige ser vegetariano, que elige ser vegano. Hay gente, los llamados flexitarianos, que modulan un poco lo que comen sin ser. Entonces hay otra exigencia distinta. Entonces nosotros tenemos ahí una oportunidad, Argentina como país, para poder no solo vender la materia prima, sino generar algo. Eso es lo primero y lo más fácil. Con respecto a vaca muerta, no hay mucha tecnología que desarrollar ni que traer, porque eso ya está. Pero en el caso del litio, también es una oportunidad enorme. ¿Qué queremos hacer? ¿Exportar litio o exportar baterías? Bueno, sería más rentable exportar batería, ¿no? Bueno, exactamente. Porque si no, después lo que hacemos es exportar el litio y comprar las baterías chinas. Y hay mucha gente le pone el sobreprecio, formada en Argentina. Aparte, lo ideal, estratégico, se montó en Jujuy un instituto, que es una investigadora muy buena, electroquímica, trabajando ahí. Pero bueno, creo que hay que dar más recursos, infraestructura y poner mucha plata para que eso se pueda concretar y que empiece a haber inversión para no exportar, que no seamos extractivistas con el litio. Bueno, de todas maneras, acabamos... Que va a ser una gran fuente de recursos para el país. Sí, sí, eso sin ninguna duda, ¿no? Pero se podría potenciar. Y de hecho, lamentablemente, tuvimos las elecciones este fin de semana y no vi que ninguno de los candidatos pusiera el ojo en eso. O sea, todo el mundo habla del litio, pero todo el mundo habla de una teoría extractivista, ¿no? Totalmente. Y también hay una pauperización general de la discusión política en Argentina, más consignas, cortas, demás. Yo me acuerdo nomás hace 8 años, en el debate Macri-Scioli se habló de ciencia y tecnología. Y no eran dos titanes intelectuales, me van a pegar por lo que estoy diciendo, pero estaba la ciencia y la tecnología en el debate público. Ahora desapareció. Y yo no lo digo como una reivindicación sectorial, sino que es algo que si no lo tenés instalado, vamos a seguir vendiendo peles de soja, exportando carne y demás, o vamos a ser reconocidos en el país solamente por Messi. Sí. Bueno, la gente, si quiere, puede cortar la hora antes que yo diga esto y los liquida anímicamente, porque se parece bastante a una esclavitud el hecho de che, loco, estamos sacando cosas de la tierra para comer. Sí. O sea, está bien, estamos sacando. Antes sacaba, él te pegaba un azote, vos sacabas oro y el tipo te daba un plato de arroz. Y ahora, no, ahora comemos un poquito mejor, pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo, no yo, pero lo que estamos haciendo es generar una sociedad o un país que sigue sacando la materia prima de la tierra para después ir a comprar batería para que te las vendan más caro, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si seguramente habrás escuchado alguna vez nombrar
la teoría de lo que es la derrota de la esclavitud, que en realidad dicen que no es que, no, bueno, ahora los negros tienen derecho, los esclavos por lo tanto deben ser todos liberados porque también son hombres, sino que no les convenía. Un esclavo, o no les convenía a quienes eran los dueños, un esclavo que es maltratado, que trabaja tantas horas, que no come bien, hay que pagarle la comida, hay que pagarle la cama, hay que ordenarlo porque solo no hace nada, hay que castigarlo, me termino rompiendo los nudillos de tanto pegarle, no me conviene. Y encima lo hace de mala gana, por lo tanto produce muy poco, entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si lo dejamos libre? Él saca las cosas que quiera de la tierra y yo le vendo el plato de arroz en lugar de regalárselo y que duerma donde pueda, ¿no? Una idea absolutamente falsa de libertad, pero fue más o menos así, ¿no? Ya no les convenía, los tipos no hacían nada, no tenían ganas de vivir porque iban a vivir toda su vida siendo esclavos. Sí, sí. Pero bueno, volviendo a lo del litio en particular, yo creo que sí, que tenemos una gran oportunidad. Pero bueno, eso implica invertir recursos, decisión política y demás para no ser... Y también hay que tener una política extractiva que respete el ambiente, porque si no, también vamos a tener problemas por eso. Claro, volvemos a la falta de... Pero hay una oportunidad, hay muchas oportunidades en Argentina, yo sigo acá, así que... Bien. Hay una palabra que mencionabas antes y que era el origen, y es la palabra curiosidad. Y creo, y me parece oportuno hacer la referencia que en aquella oportunidad te había recordado que Antonio Escotado, uno de los grandes filósofos españoles que desapareció físicamente hace muy poquito, un par de meses en España, que bueno, es célebre por un montón de cosas, entre otras por haber escrito el tomo más importante de la historia de las drogas, habiendo consumido varias de ellas. Estuvo preso, de hecho, en Ibiza, pero no importa, digamos, dejando eso de lado, estudió 20 años al comunismo, para él siendo una especie de comunista de izquierda, para terminar diciendo, bueno, soy capitalista, es la única forma. Pero Antonio Escotado decía que había algo que nos estaba privando de esa curiosidad, sobre todo cuando la RAE cambia lo que es la definición de curiosear. Antes lo definía como la posibilidad de hacer el motivo por el cual uno comienza una investigación, ¿no? La curiosidad. Y dice que la RAE lo ha simplificado a preguntar lo que no se debe, preguntar lo que no hace falta en lugares donde no se debe. Más o menos así, ¿no? Como que ya había una bajada de línea, sí, de como que casi eso una no connotación negativa. Ya, exactamente, claro, exactamente. Le puse una versión negativa. ¿Vos ves algo de eso o no las escalas que por ahí Escotado lo... No, yo personalmente siempre me he sentido libre y creo que pasa. O sea, yo creo que... Pero vivo en un pequeño ambiente también en el cual eso sucede. Entonces el desafío es, como te decía antes, llevar eso a la sociedad, llevar los valores de la curiosidad, llevar el valor de la ciencia, el espíritu crítico, o sea, compartirlos, porque tiene que ser patrimonio de todos eso. O sea, ser la contraposición de esa balanza. ¿Sí? O sea, si del otro lado hay alguien que quiere que vos no tengas el espíritu crítico o curiosees, para que hagas lo que tengas que hacer y nada más, poder del otro lado hacerlo. ¿Y cómo te fue con la parte? Si hay, por ejemplo, si hay alguien que en algún TikTok aparece diciendo, arrancando, Ministerio de Ciencia, basta, no hay que enojarse. Hay que sentarse y argumentar. Hay que explicar por qué es importante un Ministerio de Ciencia, presupuesto para ciencia y un plan de ciencia, tecnología e innovación para tener un país mejor. No hay que caer en la trampa y enojarse. Hay que saber argumentar contra los que tienen esas provocaciones casi chabacanas. Por ahí, si uno cae en la tentación de gritar, ellos están más acostumbrados.
Sí, pero es una trampa. No, por eso digo. Es una Cae en trampa. la trampa porque Es ellos una están más trampa. acostumbrados Y hay que a poder- imitar, ¿no? Hay que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, no me siento a hablar con un terraplanista. No. Hay que sentarse a hablar. Hay que sentarse a hablar y hay que saber escuchar también. Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, vos decís, por qué tanta gente votó a alguien que no me gusta, que me da miedo, que me da escozor? Hay que escuchar, hay que preguntarse por qué. Y entonces hay que hablar y hay que razonar. Porque si no, me parece que no vamos a tener una mejor sociedad. Me contaban unos amigos que vos sos importante no solo la parte del desarrollo, sino sos uno de los que se sienta a hablar y trata de convencer al poder político, sea quien esté, digo, sin una preferencia, al que esté, de que es importante invertir en ciencia. ¿Cómo te ha ido? Bueno, creo que bien, porque aparte no solo yo, sino que colectivamente el Instituto, el IBR, creo que es un proyecto colectivo, se concibió así cuando empezó y lo sigue siendo. Organizamos que empezamos en el 2014, creó un curso Biolíderes, Biotecnología para Líderes de Opinión, Ajá. que es un día y medio, un viernes y un sábado a la mañana, que invitamos a 15 personas a contarles qué es la biología molecular, la biotecnología, les ponemos el guardapolvo y los llevamos a hacer experimentos. Los hacemos hacer Buenísimo. una bacteria, una planta y un pez transgénico. ¿Un pez transgénico? ¿Qué sería eso? Y le pones un gen que viene de otro organismo. Ah, Eso es hacer un organismo transgénico. ¿Eh? Una especie de mutación. No es necesariamente una mutación. no es necesariamente- Transgénesis Claro. es poner en un organismo un gen que es de otro organismo. Claro. Que no es Mutación necesariamente bueno o malo. Es cuando lo haces solo, ¿no? La mutación son cambios, Son cambios, claro, en no. el Acá- ADN, acá lo hiciste en los vos. genes. Lo podés hacer a la mutación, Ujú. pero esto es meter un gen Bien. entero. Y que realmente se hace una de las herramientas que se utiliza en biotecnología. Pero bueno, y discutir un poco todo ese tipo de cosas. Me acuerdo, la primera vez que lo hicimos, lo tuvimos a Bonfatti, que era gobernador. Mónica Fein, que era intendenta, que Mónica me dice, yo soy bioquímica, no voy a ir a... Vení, ¿hace cuánto que no está en el laboratorio? Vino Miguel Lifshitz, Omar Perotti, el Chivo Rossi, Roberto Zuckerman, después de los medios vieron Pablo Feldman, David Narciso, o sea, Fue un éxito. claro, y después en otras fuimos teniendo mucho, esa fue la primera, después bueno, hemos tenido a todos los últimos intendentes y gobernadores de la provincia y de Muy Rosario y de la ciudad de Santa Fe estuvieron ahí en el IBR haciendo eso. Y también empresarios, la gente de la Bolsa de Comercio, de empresas de seguros y comunicadores, distintos tipos de periodistas de acá y de Buenos Aires. Y un poco es discutir, algunos eran funcionarios de ciencia y técnica, con lo cual no había que explicarle porque era predicar para Solamente el coro. recordarle. No, Solamente porque recordarle. en verdad sumaban a eso. El año pasado tuvimos a la secretaria de Ciencia y Técnica de la provincia y al presidente de la agencia, Marina Baime, y al presidente de la Agencia de Ciencia y Técnica, Fernando Peirano, que es un tipo que sabe mucho de innovación. Y eran voces para explicar también a otros lo que era la gestión de ciencia y técnica, pero que vienen de otro palo. Entonces querían hacer experimentos en el laboratorio y ven lo divertido que es hacer eso. Y es un día en que se labura normalmente en el instituto. Bueno, eso nos sirvió mucho a nosotros para aprender a comunicar a la gente de afuera. Claro. Después tenemos jornadas de puertas abiertas, jornadas para la familia, que vienen escuelas todas las semanas al instituto a visitar. O sea, lo abrimos para eso. Pero, por ejemplo, nosotros en su momento lo convencimos a Bonfatti, cuando era gobernador, de crear una agencia santafesina de ciencia y técnica. Después, él, cuando estuvo en la Cámara de Diputados, llevó un proyecto de ley que se aprobó, un proyecto de financiamiento de ciencia y técnica de la provincia. Lo importante es que eso se mantuvo con nuestros exalumnos Miguel Lifshitz y Omar Perotti. Y que está aumentando, de acuerdo a la ley, que fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras en la provincia de Santa Fe, Bueno. aumentando el presupuesto de ciencia y técnica de la provincia, que no pasa en ninguna otra provincia del país eso. Mirá vos, qué bueno. O sea, fue un impacto que tuvimos. Y de nuevo, cambiaron los gobernadores, cambiaron los partidos políticos que estaban, pero ya está instalado eso. Con distintas orientaciones, distintos perfiles, que eso normalmente pasa y está bien. Pero bueno, es una cosa que nos ha pasado una vez que estaba hablando que
Pablo Hapkin contaba que había ido a hacer un curso a Stanford en Estados Unidos junto con Omar Perotti, no me acuerdo de qué, y les enseñaban CRISPR, una técnica de edición génica, y los dos dijeron, eso lo aprendimos en Rosario en el IBR. Así que bueno. Ahí lo estuvimos primero. No, y ellos pudieron no chapear, sino decir, somos políticos en gestión que sabemos de esto y no necesitamos venir acá para hacerlo. Claro. Entonces los hace reflexionar, bueno, podemos invertir para que esto después lleva para tal cosa. Bueno, y es un proceso lento. Es un proceso lento porque la clase dirigencial, y eso pasa en casi todos los países, al no tener educación formal en ciencia y técnica, lo considera una cosa lejana. Claro. Y Pero además, es parte del compromiso que hay que tener. y además tienen sus urgencias también, ¿no? Entonces es... Obviamente. Y No, esto si es un no proyecto vas, si no a golpeas largo, la puerta, si mediano no a largo recordás. plazo. Claro. La ciencia, lo mismo que la educación, y además tiene que ser una política de Estado porque el retorno, como la educación, es a mediano a largo plazo. No lo vas a ver en un periodo de 4 años de mandato. Pero un día tenés que plantar la semilla para que el árbol crezca. Sí. Si todos van a decir, no, bueno, yo no lo voy a ver, lo lamento, probablemente nos quedemos sin árbol y nos quedemos sin sombra, ¿no? Alguien alguna vez tiene que pensar que eso es lo que, bueno, tenían los políticos creo que de vieja data, ¿no? Que construían sabiendo que ellos no lo iban a ver, que no lo iban a disfrutar, pero sí que las generaciones propias lo iban a ver. Sí, también se da eso ahora en la política, la inmediatez, y es difícil lidiar también hay con una eso. urgencia, ¿no? Sí. También Sobre todo en el país, que hay muchas urgencias, entonces, bueno, que hay que atender, obviamente. Sí, es cierto. Pero bueno, y aparte de eso, que te digo, fue un montón de laburo, porque de golpe tenés 15 alumnos y 45 docentes para enseñarle a agarrar una pipeta, hacer un experimento. Lo hacen ellos, no es como un programa de tele que le sacás la torta hecha. Sí. Sino que ven los resultados y ven que a veces salen mal los experimentos. Claro. Por lo que sea. Y se dan un montón de discusiones que son, búscalo, Biolíderes, están en el sitio web porque hicimos videos de cada una de las veces. Ajá. Y se dan discusiones y como no hay cámaras prendidas, nosotros hacemos la prensa, pueden estar gente que se mata políticamente en otro lado, pero ahí hay otro clima, hay otra cosa y están todos con ganas de aprender. Y vos ves la fascinación, lo que los sorprende. Vos decís, bueno, le mostrás este equipo, costó $1,5 millones, podemos hacer tal cosa. Y los equipos a veces son una caja, no te dicen nada. Y después ven una cosita de colores que da vuelta, que son las que viven los pibes de la primaria, son las mismas que mira el gobernador, el intendente. Uy, mira qué lindo esto. Sorprende con lo mismo, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con la curiosidad, que es una emoción primal. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Ale, hay un tema que no quiero dejar de tocar en esta recta final que estamos atravesando, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Que se ha discutido durante los últimos meses si es el monstruo que nos va a comer o si es la salvación que va a liberar al hombre de esa esclavitud que podemos hablar, que podemos decir, ¿no? ¿Nos va a dar una mano o los va a destruir? Bueno, antes mencionaste Oppenheimer. La energía nuclear puede servir para matar millones de personas o para generar energía. Entonces, las tecnologías per se no son malas o buenas. Todas pueden tener consecuencias no deseadas. Podemos también con la clonación, sería un debate. Lo que pasa es que la inteligencia artificial cada vez está aumentando no solo la velocidad, sino la aceleración con que va ganando muchas cosas en nuestras vidas. Y en manos incorrectas, está en manos de los poderosos. Eso se sabe porque en definitiva los que están generando inteligencia artificial son 3 o 4 grandes corporaciones. Bueno, claro. Eso puede ser un riesgo. Eso puede ser un riesgo. Hay una teoría que, bueno, no quiero profundizar demasiado, pero hay una teoría que dice que las DAOs, las unidades descentralizadas, que todavía no sé si están físicamente, pero son una parte de la Web3, son la descentralización de la sociedad. Y que puede ser que ese algoritmo que hoy nos dice cuál es la película que a nosotros queremos ver en Netflix, nos diga cómo tenemos que vestirnos,
a qué hora pasa el colectivo y no sea necesario un gobierno. Sí, bueno, a ver, muchos capítulos de Black Mirror están a la vuelta de la esquina. Lo sabemos. Están más cerca de lo que nosotros pensamos. Están más ¿no? cerca, o ya están acá. O ya están y no acá. sabemos, no nos Bueno, el enteramos. otro día no sé si viste el primero de la última temporada. No. Bueno, estaba la máquina de... habíamos hablado de... Ay, perdón, no me voy a acordar el nombre. La máquina de ciencia cuántica. Era una cosa así. Que la tenía supuestamente Netflix, hacía como que la tenía Netflix. ¿No? Que te leí, esa máquina te leía, te escuchaba, te predecía todo. Entonces lo que hacía era tomar la vida de una chica común y ponerla en la pantalla. Y todo el mundo, por el morbo de ver lo que hace la persona común, Sí. la veía y la consumía, y eso la chica le terminó destruyendo la vida. Porque todo el mundo sabía lo que pasaba en cada momento, porque la escuchaban con el celular y todo eso. Justo decidió contestar un mensaje a un ex, entonces se enojó, lo vio, bueno, la destruía. Sí, Y después vi que esa máquina realmente existe. A la semana vi que esa máquina existe, que es la que tiene Google. Sí, ahora, lo que nos va a rescatar, como todo, es la humanidad. Que seamos humanos. Que podamos nosotros tomar nuestras propias decisiones. Nos demos tiempo. No nos enganchemos de manera casi adicta o falopera con todos los medios que parecen que de hecho nos facilitan un montón de cosas. Claro. Las tomas de decisiones, hacer cosas, hacer una compra y demás. Y ser usuarios críticos. Volvemos al pensamiento crítico. ¿no? Y a tener tiempo. Tener tiempo para reflexionar. Analizar la herramienta que tenemos. Sí, y tener tiempo para boludear. Para nosotros. Eso nadie nos lo va a poder quitar. Fundamental. Nadie. Ningún gobierno, ninguna dictadura, ninguna corporación, ninguna inteligencia artificial. El tiempo de goce personal. Usémoslo. Y juntémonos a tomar un vino. Bueno. Sí, por supuesto. Quiero cerrar. Te voy a preguntar esto último. ¿Es posible que si la inteligencia artificial es tan inteligente, ¿es posible que alguna vez se nos vuelva en contra? Sí, puede ser. ¿Lo viste 2001? Gracias, Ale. A vos.